C3838 establece las presiones de operación máximas que se permiten en líneas de transporte, distribución y suministro. Líneas de transporte o gasoductos, líneas de distribución, aquellas líneas tales como acometidas, arterias y anillos, y líneas de suministro, aquellas que se conocen como montantes, redes internas y demás, bien sea de los sectores, para este caso, sectores residencial, comercial e industrial. Pues bien, en los numerales 411, 412 y 413 se refieren a determinar o a definir esa presión de operación máxima cuando se conocen en el 411, cuando se conocen todos los aspectos correspondientes cuando se conoce pues todos los parámetros del sistema. En el 412 pues cuando se habla de, cuando se desconoce algún dato del sistema, pero se sabe, pero la línea trabaja a presiones mayores a 7 bar, así está clasificada, o menores a 7 bar. Todo depende entonces, como lo hemos visto, de las presiones de ensayo, las cuales se deben dividir por un factor y algunos criterios técnicos de diseño, como se vio. Pero es fundamental, y hay que recalcar que es fundamental la presión de ensayo, o sea, la presión con la cual se ensaya la red una vez se haya construido. Específicamente en el numeral 413, que de esa sección de la norma 4.1, o sea, del numeral 4.1, la parte 4.1.3 que nos falta, nos habla entonces de las presiones de operación para sistemas que trabajan en acero y del cual no se conoce el valor de la prueba de presión. O sea, no se conoce ese valor. Son redes que ya están funcionando. Entonces, para poder determinar la máxima presión de operación permisible, entonces hay que recurrir a la que determine el operador, o sea, el que opera ese sistema. El operador puede ser el encargado del gasoducto, la empresa encargada del gasoducto, la empresa distribuidora, en fin. Y se debe determinar, esa máxima presión de operación que determina ese operador lo hace considerando la historia de ese sistema, es decir, cómo se ha comportado ese sistema, teniendo en cuenta aspectos tales como la corrosión que ha presentado el sistema, la máxima presión de operación efectiva que ha tenido ese sistema y los cambios en la clase de localidad. Con esos aspectos, teniendo ese historial y esas estadísticas, entonces el operador del sistema entra a determinar la máxima presión de operación permisible, ya que se desconoce el valor de la prueba de presión, que recordemos que es la presión de ensayo con la cual se determina para los numerales 411 y 412. Bien, entonces ahora en la parte 4.2 vamos a mirar entonces lo que corresponde a la máxima presión de operación permisible que se designa para esos sistemas. En la 4.1 vimos los criterios técnicos para determinar esa máxima presión de operación. Ahora vamos a designar esas máximas presiones de operación en las líneas tanto como en líneas de cualquier tipo, sea transporte, máxima presión, distribución, media presión o suministro, que trabajan normalmente a baja presión y algunas a media presión. Muy bien, dice entonces esta norma, la 3838, que deberá tenerse en cuenta lo que dice la tabla 4. En la tabla 4 van a aparecer esas presiones de operación, pero teniendo en cuenta los criterios técnicos especificados en la 4.1, que los cuales pues ya analizamos. Bien, miremos entonces que aparece en la tabla 4. La tabla 4 se denomina máximas presiones de operación permisibles, MPOP. Bien, tenemos un encabezamiento que nos dice que es la clase del sistema de tubería y la clase de usuario.
hay una clasificación inicial. Lo segundo es el tipo de gas que se está utilizando, gas natural o GLP. Bien, entonces para el caso de líneas que van a alta presión, o sea, presiones mayores a 7 bar, ¿sí? Entonces, manométricos, obviamente, eh, dentro de las cuales tenemos lo que nosotros llamamos las líneas de transporte. Entonces, aquí nos remiten a el numeral 4.1 que acabamos de ver, o sea, hay que tener el criterio del numeral 4.1. Recordemos las tres partes de ese numeral: 4.1.1, algunos criterios técnicos, cuando se conoce todo lo del sistema; 4.1.2, cuando se desconoce algún dato del sistema y el sistema funciona a presiones mayores a 7 bar. Ese sería el caso, ese es el que habría que tomar realmente, o sea, el 4.1.2 y 4.1.3. Sobra decir, como de costumbre, que al respaldo de este video, en la parte de la descripción, entonces aparecerá el link o el enlace para que usted haga el repaso si no ha visto esos conceptos previamente que ya analizamos en ese video. Bien, en lo que se refiere a líneas primarias, las líneas primarias son líneas que pertenecen al sistema de distribución, ya no son del sistema de transporte. También trabajan a alta presión. Nosotros hemos clasificado como tres clases de líneas de gas, que son las de transporte, que hemos dicho que trabajan a alta presión; las de distribución, que son los anillos, las acometidas y las arterias, que hemos dicho que trabajan a media presión; y las de suministro, que normalmente trabajan a baja presión. Sin embargo, dentro de esos, tales como las líneas primarias, hay algunas líneas de distribución que también trabajan a alta presión y son las que se conocen como líneas primarias, ¿sí? Son líneas que son en tubería de acero y que van normalmente desde la City Gate hasta la estación de distrito, o sea, las estaciones de regulación de presión. Esas líneas primarias, que repito, se consideran parte del sistema de distribución. Entonces nos dicen que si trabaja, que la máxima presión, recuerde que estamos hablando de esta tabla, la máxima presión de operación permisible para esas líneas es de 19 bares. Aquí está su equivalente en PSI, 275.6. Y para el caso de GLP no aplica, en este caso no aplica. Así como las líneas de transporte tampoco aplican para el GLP. Eso respecto a las líneas primarias, y cuando estamos hablando, recuerde muy bien, de alta presión, ¿sí? Bien, cuando tenemos instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos industriales y que son derivados directamente de líneas de transporte o líneas primarias, sucede que una industria puede estar directamente conectada de una línea de transporte, ¿sí? Son grandes consumidores. Estas líneas van a trabajar a alta presión. Entonces, para esas líneas, la presión de operación, la máxima presión de operación será una presión pactada, o sea, es una presión que se pacta, bien sea entre pues, el industrial, el consumidor y el distribuidor, en fin. Ese es cuando se dé esto, cuando la industria esté conectada directamente con una línea de alta presión, bien sea una línea primaria o bien sea una línea de transporte. Entonces se pacta la presión, la máxima presión de operación a la cual va a trabajar esa línea de gas.